Saludos amigos, hermanos todos que nos escuchan en esta tarde. Le habla tu hermano Magdiel Narváez en esta transmisión de nuestra amada iglesia, El Sendero de la Cruz. Y como ya habíamos anticipado, esta es la segunda parte de lo que habíamos estado hablando la semana pasada, que era la vida o las características de la iglesia primitiva. Vamos a estar dando, como siempre hacemos, un pequeño espacio de unos minutos para que los hermanos y las hermanas se puedan conectar con nosotros a través de este medio y de esa forma, ¿verdad? Poder tomar el tema que habíamos dejado en la vez anterior. Todos los hermanos pueden conseguir la primera parte de este tema si entran a la página de nuestra amada iglesia cristiana El Sendero de la Cruz, buscando los videos, y entonces allí van a ver que está la parte 1 de este pequeño estudio que hemos estado compartiendo, las características de la iglesia primitiva. Buenas tardes también a ustedes, hermanos, que están entrando a este site. Hermano Hiraldo, un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Me place saludarte a través de este medio. A Delmi y otras personas que también están conectándose con nosotros. Bendiciones, Ibe. Gracias también al Señor y gloria a Él por esta oportunidad. María Roldán desde Comerío. Nosotros tenemos gente que se conecta con nosotros desde fuera de Puerto Rico, para que usted tenga una idea de cómo la iglesia nuestra, el Sendero de la Cruz, está siendo de bendición para mucha gente en muchos sitios. Saludamos a nuestros pastores, Elizabeth y Mauricio Guidini, y a todo el personal de nuestra amada iglesia que se da esta oportunidad espectacular de servir a través de todos estos medios, como lo estamos haciendo desde este momento. Y en 2 minutos adicionales pues empezamos para poder aprovechar el tiempo, porque tenemos otros compromisos. A la gente me dice, Mayel, ¿qué estás haciendo? Nosotros estamos haciendo de todo. Este momento ha sido más activo que nunca antes en el ministerio, con tanta necesidad que hay, y queremos servir al Señor para que el Señor también le responda a los hermanos que están buscando la palabra edificante. Bien, saludos a los hermanos que se están conectando desde Estados Unidos. Estamos listos para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Solio, un abrazo fuerte. Mantén la sonrisa siempre. Nosotros nos quedamos en la semana pasada definiendo el mensaje de la iglesia primitiva. El mensaje de la iglesia primitiva, entiéndase, qué predicaba esta iglesia, cuál era el tema de la predicación de esta iglesia. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones dejamos pasar por alto cuál es el contenido del mensaje, y el contenido del mensaje es vital. De hecho, el Espíritu Santo siempre va a hacer la obra de convertir al pecador, como dice el texto bíblico en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 dice, y el Espíritu añadía a los que iban a ser salvos a la iglesia. Pero eso no quiere decir que nosotros nos descuidemos en términos de dejar de predicar lo que hay que predicar. O sea, el mensaje de la iglesia primitiva siempre fue claro y contundente, y este mensaje constaba de 4 puntos vitales. Número 1, que Jesús, el que había estado entre ellos, era el Mesías. Punto. Ese es el primer punto
vital. O sea, Cristo el centro del mensaje de la iglesia. Eso se llama un mensaje cristocéntrico, donde Cristo es el centro. Lamentablemente, en nuestro tiempo hay muchas cosas dentro del mensaje de la iglesia que no son Cristo. Son cosas parecidas, teología, doctrina, supuestas nuevas revelaciones que yo no entiendo, ¿verdad? Porque las revelaciones están todas en la Biblia, no hay nuevas revelaciones. Pero en algún sitio del camino, Cristo se dejó fuera del mensaje. Y entonces, si el mensaje no tiene a Cristo, no es un mensaje cristiano, porque el mensaje cristiano precisamente es para anunciar a Cristo como el Mesías, que era el elemento esencial de la predicación de la iglesia primitiva. Búsquese el libro de los Hechos completo para que usted vea que por ninguna razón estos hermanos dejaron a Cristo fuera del mensaje. El mismo Pablo decía, yo quiero anunciar a Cristo y a este crucificado. Y entonces nosotros necesitamos mirar con calma eh, este, eh, en el asunto de a quién estamos predicando. ¿A quién estamos predicando? Nosotros estamos bajo la presencia del Espíritu Santo, que es lo que Cristo estableció para la iglesia. Sed llenos de poder por el Espíritu para que me seáis testigos de Él. Por lo tanto, al ser testigos de Él, nosotros estamos hablando de lo único que la iglesia puede hablar, de la manifestación poderosa de Jesucristo. Que el Espíritu lo que hace es exaltar a Cristo. Y Cristo lo que hace es anunciar al Espíritu. Y Cristo anuncia el Espíritu y el Espíritu anuncia el regreso. O sea, es una relación de binomia, donde el Espíritu está presente para que el mensaje de la iglesia sea el mensaje cristiano, sea el mensaje de Cristo. Si el Espíritu no está, obviamente, entonces la gente lo que hace es predicando otras cosas. No existen nuevas revelaciones porque todas las revelaciones están en la Biblia. Si hubiera nuevas revelaciones, estaríamos diciendo que a Dios se le olvidó revelar algo y entonces no lo pudo poner en la Biblia y lo está revelando ahora. Y eso es grave. Si yo vengo a través de este medio y le digo, hermano, ejemplo, hermano, el Señor me dio una revelación anoche para toda la humanidad, pero ¿cuántos los están escuchando? 200 y pico de personas que están conectadas aquí y el resto del mundo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No va a disfrutar de esa revelación? Pues entonces es cuestionable cuando mucha gente habla de que Dios le dio una revelación y los únicos que se están beneficiando son los que escuchan. Las revelaciones de Dios son para todo el mundo, para que no haya excusa de que no me lo dijeron, no me enteré, no lo leí. Por eso es que Cristo es la máxima revelación de Dios manifestada en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El segundo punto del mensaje de la iglesia era que ese Cristo que se había revelado había muerto en la cruz por el amor hacia el pecador. Y con este punto establecemos el sacrificio de la cruz del Calvario como, decirlo de esta manera, como la marca en la humanidad de un Dios que ama de tal forma que entregó a su Hijo unigénito y para que conste que quede en la historia. Y entonces este Cristo murió resucitado. Si yo no hago énfasis en la muerte del crucificado, se me queda corto después el elemento de la resurrección. O sea, la cruz es vital para que podamos tener una gloria en la resurrección. Así que hay que decirlo porque la muerte de Cristo
no es una muerte en vano, es una muerte victoriosa que vence el mundo con amor. Es el Dios que entrega a su Hijo para salvar su propia creación. Imagínense qué mensaje más lindo, ¿no? Más contundente. El tercer punto del mensaje de la iglesia primitiva era que ese Cristo que había resucitado, que había muerto, resucitó. Y entonces esa resurrección es vital, porque le está diciendo a la gente, la tumba no lo retuvo, resucitó, se reunió con nosotros, lo vimos en un cuerpo glorificado, nos habló, nos ministró, nos comisionó. Y entonces viene el cuarto punto, que es, y no solamente hizo eso, sino que nos dijo que iba a regresar. Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y vuelve por lo suyo. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Es un mensaje sencillo pero contundente. Pretender predicar otra cosa para que la gente se convierta y para ver la gloria de Dios manifestar en nuestras vidas es perder radicalmente el tiempo. Con este esquema de 4 puntas que le he presentado, la gente se convertía porque entendían claramente que el mensaje que traía la iglesia era un mensaje de amor, de misericordia y de restauración. Y al mirarlo desde esa perspectiva, en un mundo de tanta hostilidad, en un mundo de tanta violencia, en un mundo de tanta gente mala y difícil y sin perdón, de momento venía un movimiento de iglesia con el mensaje del amor de Dios para la humanidad. Ahora bien, vamos a mirar otra característica que tiene que ver con la conducta. ¿Cuál es la conducta de esta iglesia? Y este estudio es para que nos miremos nosotros mismos y veamos dónde estamos fallando para mejorar. No es meramente para estar estableciendo críticas en los ojos de los demás. Vamos a mirar nosotros primero, porque nosotros tenemos que mejorar. Y nosotros somos bien fáciles para estar apuntándole el dedo al otro. Y hay cosas que uno tiene que mejorar primero antes de estar hablando de los demás. Tengo un amigo que dice, el que juzga es Dios y el que acusa es el diablo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos estar en estas luchas campales, estar señalándole a los demás que está mal, que tienen que hacer, cuando yo tengo que también tomar acción sobre mi vida y ser proactivo en el mejoramiento de mi conducta cristiana. ¿Cuál es la conducta de esta iglesia? En términos de conducta social, la primera característica, que se amaban los unos a los otros. Jesús le dijo a su discipulado, mira, ámense uno a los otros, porque ahí el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. Y entonces la esencia de la iglesia era amarse. Amarse. Y para amarse, perdón, para amarse, nosotros no tenemos que estar averiguando la vida de los demás, ni tenemos que conocernos hasta las últimas consecuencias. Al contrario, ame a la persona sin conocerla, ame a la persona del partido contrario, ame a la persona que es de un color diferente al suyo, ame a la persona que no cree en lo que usted cree, ame a la persona que lo odia, ame a la persona que lo difama, ame a la persona que está en contra de su vida, ame a la persona que le ha hecho daño. Ame, punto, ame, porque el que ama sana. El que ama está haciendo la voluntad de Dios. El que ama está revelando lo que Dios ha hecho todo el tiempo con la humanidad. Amar. Así que esta iglesia se amaba. Se amaba a tal punto que todos buscaban la forma de ayudarse los unos a los otros, con ofrendas, con vestidos, con comida, preocupándose, predicando,
moviendo el evangelio por todos los lugares donde se metían, a donde iban. Y era la forma entonces de demostrar el amor de Dios. Antes de estar hablando lenguas, antes de estar profetizando, antes de estar haciendo malabarismos y proyecciones egolátricas, esta gente dejó de ser de ellos para que Cristo reinara en sus vidas y hacer su voluntad. De eso es que se trataba la iglesia. Uno de los ejemplos más grandes de esta iglesia primitiva fue cuando hubo un pequeño malestar donde un grupo de viudas que eran del grupo de los griegos se resintieron porque no había quien las atendiera. Y entonces el comentario llegó a los apóstoles, fíjese esto, los apóstoles, en vez de empezar, ¿quién fue el que trajo el chisme ese? ¿Quién es el que está hablando de más? Dime quién. No, dijeron, ¿eso es cierto? Sí, pues vamos a atender el problema. Y eliminaron el elemento de estar buscando dimes y diretes. Hay un problema, vamos a resolverlo. Las viudas también, no hay problema. Vamos a nombrar 7 hermanos diáconos entre nosotros que sirvan a los necesitados para nosotros ir a cumplir con lo que el Señor nos dijo que cumpliéramos. Espectacular. Y entonces se encargaron de la gente que no podía y de esa forma empezaron a trabajar con los necesitados. En la iglesia primitiva, todo el mundo tenía un lugar especial. No había nadie por encima de nadie. Y eso lograba que hubiera una cohesión de amor. Ahora bien, en el término de las conductas espirituales, nosotros tenemos que mirar que esta iglesia tenía poder. Tenía poder porque sanaban enfermos, levantaban paralíticos, resucitaban muertos, salían de las cárceles con ángeles que invertían apariciones con ellos. Dios se les revelaba, ponían las manos y el Espíritu Santo llegaba sobre la gente y los bautizaba. Esto es poder de verdad. Hay un movimiento dentro del mundo cristiano actual que dice que eso era para esa iglesia nada más, que eso ya no existe. Pero la evidencia de la historia de la iglesia nos dice que la iglesia a lo largo de todos los años hasta el 2020 ha manifestado ese poder. Todavía la iglesia manifiesta el poder del Espíritu Santo, todavía hay milagros, todavía hay señales, todavía hay manifestaciones, prodigios y todavía el Espíritu Santo están haciendo las manifestaciones correspondientes para que Dios se glorificara dentro de la iglesia y otros. También ellos tenían en el mundo espiritual visión. Una de las características más espectaculares de una iglesia es tener visión, porque es visión para poder ver lo que otra gente no ve. La visión te permite ver lo que otros no ven. Y entonces donde la gente veía problemas, la iglesia veía oportunidades. Donde mucha gente le decía al apóstol Pablo, va a haber controversia, él decía, no, allí va a estar el Espíritu de Dios, es menester que yo llegue allí. Donde el carcelero de Filipo vio una desgracia que le iba a costar la vida, los apóstoles vieron la posibilidad de que se convirtiera él y toda su casa. Y entonces la realidad es que con esa visión la gente cambia la mentalidad, la gente cambia su forma de ver las cosas. La iglesia actual tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Nosotros no estamos en un sumidero, nosotros estamos en el momento más oportuno para predicar el evangelio. Esta es la mejor temporada para cosechar almas. Este es el mejor tiempo para que el Espíritu Santo haga milagros de sanidad. Porque donde el mundo ve crisis, Dios ve oportunidades para esparcir su palabra.
Así lo hizo la iglesia primitiva y así lo hacemos también nosotros en este mover del Espíritu Santo. La otra característica espiritual de esta iglesia es la sujeción al Espíritu. La sujeción al Espíritu. Tiene que ver mucho con la obediencia y tiene que ver mucho con la capacidad que nosotros tenemos para reconocer la autoridad. Si un grupo de creyentes no le reconoce autoridad al Señor, despreocúpese que no va a haber sujeción. Lo que va a haber es prepotencia, soberbia y rebeldía. Si el grupo de creyentes encuentra que el Espíritu Santo merece nuestra sujeción porque la autoridad viene de Él, va a haber una bendición espectacular, porque el Espíritu se manifiesta en los obedientes. El Espíritu busca el ánimo de la obediencia entre los que están allí para poder revelarles lo que va a pasar. Hermano, yo conozco gente que son irreverentes y Dios los usa, porque eso es lo más que va a pasar, que Dios los use. Pero tú no quieres que Dios te use nada más, tú quieres que Dios se te revele, tú quieres que Dios se te manifieste, tú quieres que Dios te llene, tú quieres que el Espíritu Santo te bautice, y para eso hay que estar en obediencia y en sujeción. Sí, así mismo es, José Juan. Si en el mundo toda la desgracia entró por la desobediencia de Adán, quiere decir que por la obediencia entra la bendición del Padre. Esta es la fórmula más sencilla de cómo describir esto. Pero entonces la gente quiere las bendiciones del Espíritu Santo sin obedecer. Quieren la unción del Espíritu Santo sin entrar en su presencia. Quieren la manifestación del Espíritu sin dejar sus actitudes, sin cambiar, sin soltar lo que hay que soltar, sin dejar atrás el viejo hombre, sin dejar las malas conductas, sin buscar la forma de ser transformado. Y así no funciona. Ninguno de los discípulos de Jesús que aparecen en el libro de los Hechos eran iguales antes del aposento alto. Todo el mundo después del aposento alto cambió. ¿Por qué? Porque vino y se entraron en esa sujeción en el Espíritu y dejaron de ser ellos para ser del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice Cristo que el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si Él me lleva a toda verdad y a toda justicia, yo me tengo que dejar que llevar por Él. Yo no me puedo sentar con el Espíritu para una reunión para decirle que tú me presentas hoy, Espíritu. No, tenemos que hacer, yo difiero de ti, yo creo que debemos tomar este rumbo. Nosotros no podemos estar tratando de negociar con el Espíritu Santo, que todo lo conoce. No hay forma. Textos en el libro de los Hechos que manifiestan esto. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira. No hay manera alguna de que pudieran venir a engañar y a mentirle al Espíritu. Y entonces el Espíritu no lo dejó pasar. Dice, yo no voy a dejar pasar esto, y estas dos almas yo me las voy a llevar, punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque si todo el mundo va a tomar la costumbre de mentirle al Espíritu Santo porque lo desafían y no le temen, el Espíritu entonces se queda sin iglesia. Y por eso es que el Espíritu Santo busca la manera de que cuando la gente llegue al Señor a convertirse, entre en ellos para empezar a transformarlos y a convertirlos en lo que el Espíritu entiende que la gente debe ser y no lo que la gente cree que es. Tan sencillo como eso. Entonces, el texto bíblico tiene miles de referencias de lo que es ser bendecidos por obedecer. Desde gente que no conocía a Dios hasta a Cristo que estaba sujeto con el Padre. Mire, uno de los textos más contundentes de Jesucristo es cuando Él dice, yo nunca estoy solo, porque el que me envió, mi Padre, siempre está conmigo. Yo hago lo que a Él le agrada y Él me acompaña. Mire, si ese es Cristo, nosotros tenemos que estar buscando estar sujetos al Señor para hacer su voluntad, que nos duela, que no lo entendamos, que se nos haga difícil. Aquí la pregunta es, ¿te ha ido mal?
¿Te ha fallado el Señor cada vez que te has metido con Él? ¿Te ha hecho quedar mal? Aún en los desiertos más críticos, ¿te ha ido tan mal que no vale la pena? Mire, usted puede estar dentro de una tormenta. Aquí está usted, aquí adentro. Y ahí está su tormenta. Y lo primero que empezamos a pedir dentro de la tormenta es: Señor, sácame de la tormenta, Señor, sácame de la tormenta, Señor. Y Cristo dice: no, yo no te voy a sacar de la tormenta. Yo voy a vencer la tormenta contigo, quédate adentro. Y entonces la gente dice: chico, ¿y qué hace Cristo? Mira esto, la tormenta está aquí. Cristo viene y pone las manos alrededor de todo para que nada más te afecte y puedas pelear con tu tormenta. Dime tú si eso no es un milagro. Te crea una coraza completa, que nadie lo toque, que nadie le haga daño, que no entre nadie más a la pelea, que se quede ahí porque yo lo voy a llevar a vencer su tormenta. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a obedecer. No hay de otra, hermano. No hay de otra. La obediencia nos marca. La obediencia nos transforma. La obediencia nos convierte en verdaderos cristianos. La obediencia nos convierte en señales de Cristo en un mundo que se pierde. La obediencia hace que el que no crea se vuele los switches de la cabeza, porque dice: pero ven acá, Magdiel, ¿y qué es lo que va a hacer el Señor? Y yo le digo: yo no sé. Y tú no sabes, pero entonces, ¿y por qué tú crees? Porque eso le toca a Él. A mí no me toca eso, a mí me toca creer. A Él le toca hacer. Y yo voy a esperar en que Él haga. Dios no tiene que contar conmigo. Dios no me tiene que informar de lo que Él va a hacer. Dios simplemente me dice: cree. Y yo con creer voy a ser feliz obedeciéndolo. Y esa es la invitación de la iglesia. ¿Qué tipo de vida tenían esta gente? La vida de esta gente es interesante. Y no entremos en detalle de qué comían, dónde dormían, porque eso usted lo consigue en un libro de usos y costumbres del texto bíblico. Aquí quiero hablar de otras cosas. Dos características sobre la vida de la iglesia. Dos características sobre la vida de la iglesia, perdónenme. La primera: no tuvieron miedo a vivir. ¿Tengo miedo a vivir? ¿Por qué? Porque la vida es Cristo. Y si estoy vivo, estoy con Él. Punto. No hay miedo a vivir. ¿Por qué usted tiene miedo a vivir? Porque hay tantos problemas. Que vive a la vida y vívala hoy, que es lo que usted tiene. Despreocúpese de eso. Es que estoy enfermo. Viva la vida. Viva la vida con su enfermedad hasta que Cristo decida lo contrario. Pero no se arruine la vida por no querer vivirla. Aprenda a apreciar la vida. Aprenda a valorar su vida. La iglesia tiene que aprender a no tener miedo para vivir. No tengo miedo. Estoy vivo, estoy expuesto al COVID. Estoy vivo, estoy expuesto a un accidente. Estoy vivo, estoy expuesto a 40 cosas. Pero también, si estoy vivo, tengo en mí la presencia del Espíritu Santo que me protege de todo lo que está en mi vida y de todo lo que está a mi alrededor. Tengo el elemento de paz que me lo provee, el elemento de la seguridad de saber que soy salvo en Cristo y que le pertenezco a Él y no al mundo de las tinieblas. Y por lo tanto, para mí la vida me es ganancia y bendición. Y cuando esta iglesia lo miraba de esa forma, era porque su ganancia estaba en que tenían tiempo para predicar y que vinieran más almas todavía a los pies del Señor. O sea, la vida para ellos era una oportunidad espectacular para traer más gente a los pies de Cristo. Mientras más vivo estoy, más puedo proclamar. Mientras más vida tenga, más gente puedo alcanzar. Mientras más Dios me permita estar en esta tierra, más oportunidades hay para proclamar el reino. ¿Por qué? Porque la función principal de la iglesia es proclamar, no es otra cosa. Lo demás todos son inventos, hermano. La función de la iglesia en la tierra es proclamar el reino y el rey, que es Cristo. Punto.
La segunda característica que tiene que ver con la vida de la iglesia era que si no tenían miedo para vivir, tampoco tenían miedo para morir. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Y eso lo que implica es que esta gente entendió algo bien importante que la iglesia actual ha dejado pasar por alto. Que una vez yo vengo a Cristo, mi vida le pertenece a Él. Ya no me pertenece a mí. Él decide hasta cuándo yo voy a vivir. Él decide cuándo yo me voy a ir. Él decide cómo yo me voy a ir. Él decide todo sobre mi vida, porque todo le pertenece a Él. Él es el dueño. Y ellos se quitaron la presión de encima. Mira, los van a matar. Nos van a matar si Cristo quiere que nos maten. Mira, no, los van a torturar. Nos van a torturar si Cristo quiere que nos torturen. Y si Cristo quiere que nos torture, nos dará la fuerza para soportar la tortura. Y esa tortura servirá para predicarle a otros que nos vean de que nuestra fe es capaz de aguantar crisis, de aguantar tortura, de aguantar violencia, para enseñarle a todos los demás en quién hemos creído. El ejemplo más vital del libro de los Hechos está en la figura de Esteban, que era uno de los diáconos. Cuando Esteban va a ser ejecutado, Esteban no chista, predica frente a todos los miembros del Sanedrín en la plaza del templo, lo sacan afuera para apedrearlo y matarlo. Pablo está presente y la muerte de Esteban siembra en la mente de Pablo una semilla. La muerte de Esteban siembra en la mente de Pablo una semilla. ¿Qué semilla puede sembrar alguien que va a morir? Pablo tuvo que cuestionarse: ¿quién es este Cristo que sus discípulos están dispuestos a morir por él, y que muriendo lo pueden ver a la diestra del Padre? Sí, Pablo es un hombre que es conocedor de toda la ley judía, es un hombre que está a punto de entrar al Sanedrín, domina el griego, es ciudadano romano, pero en su vida había visto un ser humano dispuesto a morir por lo que cree. Entonces eso ya de por sí lo sacó de carrera. Eso lo tiró contra la mente. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que este está dispuesto a morir por ese que mataron en una cruz. Pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Y entonces, cuando Cristo se le aparece, ya Esteban le había allanado el camino. Porque cuando Cristo se le aparece, a quien tú estás persiguiendo es a mí. Entonces ahí es que él cae de rodillas, pues se da cuenta que no era Esteban ni a los seguidores de Cristo, que era el mismo Cristo. No tenga miedo a morir. La muerte para el creyente es una bendición. Para nosotros en esta tierra, la muerte es vida. La muerte es la puerta para encontrarnos con aquel que nos dio vida en abundancia. La muerte para nosotros es dejar atrás un mundo de pecado y de lucha para lograr llegar a ese mundo celestial de un Dios de amor que cuando creó los cielos y la tierra pensó que era bueno que todos los que se salvaran disfrutaran de las bendiciones de la eternidad. No se lo puedo explicar porque es inexplicable. Solo le puedo decir que la muerte perdió su poder cuando Cristo se levantó de los muertos. Y como Cristo es el vencedor de la muerte y usted camina con Jesucristo, usted camina con el que venció. ¿A quién tengo que temer? ¿De quién he de temer si el Señor es mi luz y mi salvación? ¿Dónde se reunía esta gente? Bien.
esta gente se reunían primero en el templo y en las sinagogas. Quiero que usted sepa que el templo de Jerusalén tiene un espacio para que las personas, ¿verdad?, unos atrios, se reúnan, hayan tertulias, está el lugar santo y después está el lugar santísimo. Allí los discípulos iban a predicar aunque no los querían. No los querían porque simplemente la predicación de los discípulos ofendía al Sanedrín y ofendía a los discípulos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Un saludo para los hermanos de Argentina que están conectados con nosotros también. Y cuando esto ocurría, también ellos, cuando se empezaron a mover por otros sitios, saliendo de Jerusalén, como el texto dice que me seréis testigos hasta los confines de la tierra, los primeros discípulos de Jesús eran judíos y por lo tanto tenían acceso a las sinagogas, que las sinagogas son centros docentes de la religión judía, donde se practica la ley, donde se circuncidan los niños, donde se presentan los niños si no pueden ir al templo. Y entonces cuando los creyentes llegan hasta allí, dentro de la sinagoga, también predicaban. Pero empezaron a tener problemas porque en el templo los empezaron a meter presos, como le pasó a Pedro y a Juan. En las sinagogas también los arrestaron, como le pasó a Pablo y a Silas, entre otros, porque había judíos que, como no creían que Jesucristo era el Señor, no querían escuchar la predicación de los seguidores de Jesús. Y empezó a haber una lucha dentro de la sinagoga y los judíos, como el imperio romano es el que domina, iban a los procuradores a radicar querellas en contra de los seguidores de Jesús para que los arrestaran, y algunos de ellos llegaron a estar hasta 10 días en la cárcel, que era lo máximo para una persona acusada sin ninguna evidencia en su contra. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a reunirse en los caminos y por eso se llamó la iglesia del camino. No podían ir al templo, no podían estar en la sinagoga, pues nos vamos a ir al camino. Y estando en el camino, entonces comenzaron a proclamar en los caminos donde se reunía la gente para tertuliar y negociar, y alcanzaron muchas vidas en los caminos. Los discípulos, los apóstoles llegaban y entonces llegaban con ropa, llegaban con comida, llegaban con ofrenda y se les llamó los del camino, ciertamente, y esa es la misma frase que usa el apóstol Pablo cuando está predicándole a Festos y a Félix, cuando dice, y yo me encontré con el camino, en letra mayúscula, para hacer reseñar que se encontró con Jesucristo. También se reunían en las casas, usaban las casas para proclamar el Evangelio, para reunirse y para atender todas las necesidades, y algunos de ellos se reunían en los ríos, también dice el libro de los Hechos, porque en los ríos, entonces después que predicaban en los caminos, se iban a los ríos y en los ríos bautizaban a la gente y tenían un culto en la cercanía de los ríos donde después de los bautismos practicaban la oración. Hay un libro bien interesante de el profesor, doctor y amigo, mentor Justo González, que se llama La Semana Santa, y en ese libro él explica mucho sobre el tema del Día del Señor. Y quiero explicarlo porque cuando se empezaron a añadir los gentiles a la iglesia, se formó una lucha sobre si había que practicar la ley judía, y los gentiles no sabían lo que era la ley. Algunos hombres gentiles no eran circuncidados, los querían circuncidar a la fuerza. Se formó una lucha bien tensa por todo esto. Pero hay evidencia de escritos de la iglesia antigua donde los que se llevaban bien lo que hacían era que permitían que los judíos que creyeron en Jesús como su Mesías guardaran el sábado,
que empezaba el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Y una vez terminaban su sábado, el domingo, siglo I, Constantino no tiene que ver nada con esto, Constantino es del siglo IV, siglo I, y entonces se reunían el domingo, venían los judíos que creyeron en Jesús, que ya habían guardado el sábado, y ese día celebraban lo que se llama el Día del Señor. ¿Por qué el Día del Señor? Porque el domingo es el día de la resurrección. Y la resurrección de Cristo es la parte del mensaje más contundente de la iglesia primitiva. Porque si Cristo no se levantó de los muertos, vana es nuestra fe y no hay sentido alguno de proclamar su regreso. Entonces, cuando ellos se reunían el domingo, ellos entonces practicaban el culto, cantaban, practicaban la Santa Cena, predicaban, la gente se convertía y eventualmente entonces los bautizaban allí mismo, y ahí fue que la iglesia siguió adquiriendo más fuerza en sus reuniones. La iglesia primitiva tuvo tres tipos de controversia principal. La primera controversia que tuvo la iglesia primitiva, los primeros conflictos, fueron los conflictos con los mismos judíos. Como les expliqué ahorita, judíos que creyeron en Jesús contra judíos que no creían en Jesús. Y estas luchas campales no solo se dieron en Jerusalén, se dieron donde quiera que había sinagoga. Donde quiera que había sinagoga, se dieron en Éfeso, se dieron en Tiatira, se dieron en Sardis. Pérgamo dice que tiene una sinagoga, ¿verdad? La Odisea, donde quiera que había sinagogas y habían judíos que no creían, se formó esta lucha campal, una lucha intensa donde el primer problema existencial no era el sábado ni la ley, era el no reconocimiento de Cristo como el Mesías por este grupo que dominaba sinagoga y expulsaba a los demás. El segundo problema que trajo y confrontó la iglesia primitiva era cuando hubo resistencia por recibir a los gentiles como parte del cristianismo. Este problema fue un problema que trascendió muchísimo y creó un cisma que trajo a consecuencia lo que se llama un concilio, una reunión donde tenemos a Santiago el menor, hermano de Jesús, autor de la epístola de Santiago en nuestro Nuevo Testamento. Tenemos al apóstol Pablo, tenemos al apóstol Pedro, y en esa cónclave se empieza a evaluar si hay que judaizar a los gentiles. Judaizar a los gentiles significa convertir a los gentiles en prosélitos, que son judíos de segunda clase porque no son de sangre, para que puedan ser seguidores de Jesús como Mesías. Y ese conflicto tan grande, quienes más lo tuvieron fue Santiago y Pablo. Santiago es el líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando Cristo resucita, este hermano de Jesús que no creía en él tiene un encuentro con el resucitado conforme a una de las epístolas del apóstol Pablo, y cuando él lo ve resucitado decide creer. Entonces él asume el mando de Jerusalén. Y el problema viene a consecuencia, saludo a los hermanos de Uruguay también, el hermano viene a consecuencia de que en la historia de la iglesia se piensa que el líder máximo de la iglesia en Jerusalén es Pedro, pero Pedro no es el líder máximo de la iglesia en Jerusalén. Pedro es un predicador itinerante, porque eso fue lo que Cristo le pidió. Fíjese que Pedro anda por Jope, Cesarea Marítima, después van a Samaria, o sea, Pedro casi no está en Jerusalén. El que domina Jerusalén es Santiago el menor. Y este Santiago manda a buscar a Pablo para empezar a confrontarlo, para decirle, mira, ustedes están
preguntándose qué vamos a hacer con los gentiles. Y entonces, sí, no, pues, los gentiles tienen que judaizarse. Y ya a ese momento el apóstol Pedro viene de Cesarea Marítima. Entonces, cuando llega de Cesarea Marítima, le cuenta a Santiago y a Pablo lo que él acaba de vivir con los romanos paganos en la casa de Cornelio. Y él dice, mira, allá arriba en el norte, después que yo tuve esta visión, donde el Señor me dijo a mí, que no llaméis inmundo a todo lo que él ha creado, vinieron y me buscaron, y yo llegué allá arriba, y allí yo vi un grupo de romanos paganos, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y al caer sobre de ellos, como si fuera el estruendo que nosotros vivimos, esta gente no practican la ley, esta gente no son judíos. Entonces se forma el cónclave y dice, ¿quiénes somos nosotros para imponerle a los gentiles la ley si el Espíritu Santo acaba de bautizar a los paganos romanos en Cesarea Marítima? Y la iglesia de Jerusalén, comandada por Santiago, entonces le dice a Pablo, tú puedes irte a predicar a los gentiles, pero ¿sabes? Vete tú. Y entonces no lo respaldan. Y Pablo es tan bueno y tan lleno del Señor que a pesar de la lucha, ¿verdad?, que tiene con la iglesia de Jerusalén, cuando la iglesia de Jerusalén está en crisis, él recoge una ofrenda y se la envía a Jerusalén para que sepan que él ama. Esto tiene una trascendencia en la iglesia de Galacia con los Gálatas, donde entonces Pablo está explicando que si el cumplimiento de la ley, epístola de los Gálatas, el cumplimiento de la ley es Cristo, o sea, al final del día, cumplir con la ley es buscando hasta que yo me encuentre con Cristo. Y un gentil que nunca ha cumplido con la ley, ya se encontró con el resultado, ¿por qué si se encontró con el cumplimiento, lo vamos a traer hacia atrás para que cumpla con el procedimiento? Y él establece que el judío siga practicando su ley, pero que el gentil siga cumpliendo con Jesucristo. Y eso trajo montones de problemas en todas las iglesias. Fue tan violento que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que estaban presentes allí, porque Timoteo era de padre griego. Y todavía este es un asunto que está dando cantazo, pero no se desenfoque, usted no necesita hacer más. Usted es salvo por Cristo y usted lo que necesita es la presencia del Espíritu Santo para que lo dirija a una vida plena, a una vida santa, a una vida de obediencia llena del Espíritu del Señor. En una ocasión, pues, una hermana, a quien aprecio mucho, me dijo que si que ella sabía que iba a tener problemas conmigo por lo que me iba a decir. Y entonces yo le dije, no, pero dígame, dice, es que yo guardo el sábado y yo no tengo problema con eso, hermana, gloria a Dios, esto está espectacular. Usted guarda el sábado y usted cree que eso está bien, eso está excelente, porque aquí hay que tener el elemento de amor y de tolerancia con todo el mundo. Ahora, cuando me dijo, porque desde que yo guardo el sábado, yo tengo paz, yo tengo gozo y yo tengo tanto, yo le dije, pare ahí. El sábado no provee eso. Eso quien lo provee es Cristo. Y aquí tenemos los problemas cuando queremos elementos doctrinales que compitan con Cristo. No, ningún elemento doctrinal, ningún elemento de ley, ningún elemento de religión puede competir con Cristo. Si algo compite con Cristo, estamos diciendo que Cristo no es suficiente. O sea, que yo necesito hacer otras cosas para tener paz. Yo no necesito hacer nada más para tener paz. Él me dijo que mi paz, Él me la regala. Yo no necesito nada más para tener gozo. Él me dijo que si yo creía en Él, de mi interior correrán ríos de agua viva. Él me dijo a mí que si yo creía en Él, Él iba a estar conmigo hasta los últimos días. Y me envió el Espíritu Santo para que estuviera en la presencia mía
buscando la forma de que yo fuera un mejor creyente todos los días. Yo no necesito nada más. Yo no necesito ni religión. Yo decido congregarme porque es algo que es importante, congregarse y compartir con los hermanos y ver la gloria de Dios manifestada. Pero en la realidad última, esto se trata de una relación directa con el Padre a través del Hijo. Punto. Eso es lo que dice la palabra. No sé por qué la gente empieza a inventar y empieza a hacer otras cosas. Bueno. El tercer conflicto que tuvo la iglesia primitiva, como dijo por ahí, escribió ahorita por ahí José Juan, es la persecución. La persecución es desmedida. La persecución ahora no solamente de los romanos, también de los griegos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a predicar en el mundo gentil, que es romano, pero de cultura griega, y yo creo que miren esto con calma, ¿verdad? Roma conquista a Grecia, militar y políticamente, pero Grecia se quedó conquistando a Roma culturalmente. Roma no pudo quitarse de encima la mitología griega, Roma no pudo quitarse de encima las estructuras políticas, la filosofía. Por lo tanto, donde quiera que el discipulado llegaba y se iban a encontrar, oiga bien, se iba a encontrar el elemento número 1 de un imperio romano con una cultura griega, con sinagogas judías que no creían en Jesús, y ellos iban a proclamar al Cristo por encima de lo que estaban diciéndole en contra. ¿Por qué? Porque el Espíritu les dio el valor para proclamar en contra de la resistencia. En el elemento de los griegos es porque como los griegos influyeron tanto en el elemento de la mitología y de las deidades griegas, cuando ellos llegaban a estos sitios, entonces habían orfebres, y había gente que trabajaba en metales para hacer medallitas y para hacer imágenes, y cuando llegaba el evangelio la gente se convertía y dejaban de comprar imágenes, dejaban de ir a los cultos paganos, dejaban de contribuir con los templos, y eso creó un impacto económico sobre la estructura mitológica de la época. El templo de Diana sufrió un batagazo en Éfeso cuando Pablo empezó a proclamar el evangelio, y entonces lo querían matar, al punto que los creyentes de allí le dijeron: vete, y lo sacan. Y entonces el procurador de la región dice: pero si aquí Diana es la patrona, ¿cuál es el problema? Aquí no estamos negando nada de esto y esta gente no tiene nada que ver con eso. Dejen ese asunto y sigan andando por ahí. Y entonces es que se salva la situación. Pero ciertamente el evangelio le dio un golpetazo durísimo a la idolatría griega de la época, al elemento del judaísmo tradicional farisaico de la sinagoga y al imperio romano con su actitud política. Mire qué poderoso es el mensaje que nosotros hemos heredado, que no se sujeta a elementos políticos, ni culturales, ni religiosos, ni sociales. ¿Por qué? Porque es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza que no está sujeto a nada de lo que los seres humanos podamos decir y podamos tener. La iglesia, a pesar de que vivió cierto nivel de escasez económica, oiga bien, que a veces se nos va la mano con la teología de la prosperidad. Esta iglesia no era una iglesia poderosa económicamente. En el capítulo 3 de los Hechos, Pedro y Juan le dicen al cojo: no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Y en el nombre de Jesús te levanta. O sea, el poder de estas personas está en el Espíritu Santo, no en el poderío económico. ¿Por qué? Porque el poderío económico representaba otro problema en el mundo del tiempo, y entonces en que vivían. Ellos no podían alinearse con las riquezas terrenales que reflejaban otros problemas que estaban allá. ¿Eso significa que Dios no me puede prosperar? No, hermano, no. Eso significa que Dios prospera,
que Dios provee y que Dios suple, pero es porque Él quiere en su voluntad, no porque yo me lo merezca. Es porque Él decide que así sea, no porque yo se lo puedo exigir. Es porque Él decide cuándo es que me hace falta, no es porque yo se lo puedo reclamar. Y este es que es el problema, que aquí se ha establecido como doctrina que yo puedo exigir, que yo puedo reclamar y que yo puedo decir y determinar porque yo soy el hijo de un rey. No se nos puede olvidar que es la voluntad de Él sobre la de nosotros, y que si el Señor quiere que yo viva en un momento de escasez para demostrarme cuánto Él me puede suplir y me puede mantener en el proceso, Él está primero que yo en todos los que así estamos en este proceso. No existe tal cosa como ofrendas de pacto. Usted no tiene que pagar dinero por milagro, usted no tiene que pagar dinero para que se salve nadie, usted no tiene que pagar ofrendas para nada. Aquí es la gracia de Cristo, la gracia del Señor, el amor de Dios manifestándose y revelando, porque estaríamos diciendo que solamente los que tienen dinero tendrían derecho a estar haciendo pactos con Dios. Y el pacto de Dios con nosotros lo hizo Cristo en la cruz del Calvario a precio de sangre, que no hay quien lo pueda pagar. Bien. La iglesia primitiva entonces tenía una estructura, y creo que nos vamos a quedar con una tercera parte para la semana que viene. Y esta estructura estaba compuesta con una base de creyentes, ahí estaba todo el mundo, creyentes. Sobre los creyentes estaban los discípulos, sobre los discípulos estaban los diáconos, y sobre los diáconos estaba lo que se llaman los apóstoles. Quiero utilizar estos últimos minutos para explicarle que el concepto apóstol en la Biblia viene de la palabra apostolos. Apostolos lo que significa es enviado, comisionado. Y comisionado, que es una palabra compuesta, lo que significa es los que comparten una misión. Por eso iban de dos en dos. Comisionados. Tenemos una misión y vamos juntos a compartirla. El título apóstol no se lo pusieron ellos mismos, se lo puso la gente. La gente, cuando los vio venir, que dijeron, ahí vienen los apóstolos, ahí vienen los enviados. Claro, el título recayó sobre los discípulos originales porque estos eran los que tenían la misión sustancial y principal de llevar el reino a todos lados, llevar las ofrendas, llevar los donativos, y entonces se adjudicó el título para cada uno de ellos. La situación interesante sobre esto es que el concepto apóstol en el texto bíblico es un concepto de servicio, es un concepto de misión, es un concepto de entrega, no es un concepto jerárquico. O sea, apóstol no es uno que manda, es uno que sirve, es uno que va y levanta misión, es uno que va y lleva palabra, es uno que va y lleva mensaje. Por eso se llama enviado, y últimamente pues se ha desvirtuado el concepto, igual que se ha desvirtuado el concepto reverendo, igual que se ha desvirtuado el concepto profeta. Se han ido desvirtuando todos los problemas grandes los conceptos básicos que ha tenido la iglesia primitiva. Esta estructura de la iglesia primitiva era lo que se llama una estructura horizontal, donde cada cual, aunque tenga un elemento diferente, eran lo mismo porque todos servían. O sea, el profeta, el evangelista, el misionero, el apóstol, el maestro, todos están en el mismo nivel porque la idea era servir. Cuando la iglesia eventualmente
pierde el primer amor y decide montar jerarquía, donde entonces montaron obispos y montaron prevísteros y siguieron montando hacia arriba, la estructura horizontal dejó de ser una estructura de servicio y se convirtió en una estructura de mando, de jerarquía. Y se sacrificó el evangelismo y las misiones para poder sostener a todos los puestos que estaban arriba, mandando en diferentes estructuras de mando y de jerarquía. Y cuando eso ocurrió, es entonces la primera epístola de las cartas del Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: has perdido el primer amor. Y pues tienes ahí los nicolaitas, que son estos judíos que les gustaba la estructura para mandar. Entonces, cuando hay mucha gente mandando, hay poco servicio. Y tenemos que volver al elemento del servicio. Usted no necesita ser el presidente de un comité, usted no necesita ser anciano de una iglesia, diácono de una iglesia, usted no necesita tener ningún cargo para servir. Lo que usted necesita para servir es estar sometido al Señor y querer hacer su voluntad hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está lleno de gente que lo que quieren es servir. Cuando miramos la parábola de Cristo hablando sobre la mies, que es mucha y los obreros pocos, nos damos cuenta de que hace falta más manos, hace falta más presencia para poder hacer la obra, porque los que están, no están. Y dice, pero hay tanta gente, sí, hay mucha gente, pero no están sirviendo, están mandando, están haciendo otras cosas, y por eso es que Cristo nos dice en la tarde de hoy: orad al Padre, al dueño de la mies, para que podamos enviar más obreros, que podamos ser servidores. Cristo lo dijo. Aquí la gente no puede decir que yo estoy inventando, porque Cristo se lo dijo a los discípulos. Le dijo: yo vine a servir y no a ser servido. Y por lo tanto, si Cristo lo dijo, yo no tengo ninguna otra cosa que... No, porque como ahora Él se fue, todas las bendiciones me tocan a mí. No. Él no dijo eso cuando se fue. Él dijo: y el Espíritu vendrá sobre ustedes y los llenará de poder para que me seas testigo. No para que viva las bendiciones, para que me seas testigo. Aquí estamos. Se fue de momento, pero aquí estamos. Y la realidad es que esta era una iglesia de servicio y la gloria de Dios cae sobre los que sirven. Hay que servir. Y servir con el corazón y hasta las últimas consecuencias. Bueno, nos quedan algunas cositas más, pero ya manténgase conectado con el programa de la iglesia, El Sendero de la Cruz, para que pueda ver cuando regresamos la semana que viene. Posiblemente sea el miércoles otra vez a las 5 con la tercera parte de la iglesia primitiva. A los hermanos que nos están preguntando, nosotros en nuestro carácter personal tenemos más estudios en nuestra página elgalileo.org. elgalileo.org. Puede entrar a nuestra página, ahí hay estudios, temas, CD y todo lo que estamos produciendo para el Señor. Los últimos que hemos producido que tienen que ver con con este tipo de estudio, uno se llama Sed Discípulos y el otro se llama La Sana Doctrina del Evangelio. Así que le invitamos, y de paso coopera con nuestro ministerio, que estamos bendiciendo mucha gente en muchos sitios del mundo, como lo es Honduras, en Chile, en Argentina, en Palestina y en otros lugares. Les enviamos un fuerte abrazo. No se desconecte de nuestra iglesia, la iglesia cristiana El Sendero de la Cruz. Le doy la más profunda agradecimiento a todos los que han cooperado, entre ellos a José Juan, que estaba ahí activo enviándonos datos interesantes y citas relevantes con el tema que hemos tratado en el día de hoy. Lo reconozco y lo tomo con el gran agrado. Y también pueden hacer algún tipo de donativo a nuestro ministerio a través de PayPal, buscando Ministerio El Galileo. Estamos ahí también. Hermanos, nosotros lo que queremos es servir. El Señor nos ha llamado a eso. Su gracia está con nosotros y también está con ustedes. Reciban nuestro abrazo, nuestras bendiciones
y será hasta la semana próxima. Que Dios les bendiga grandemente.